Programa con nuestro primer invitado, quien ya está con nosotros, es el diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que tiene una serie de materias bien interesantes que abordar. Gracias. ¿Cómo está usted, diputado? Muy bien, un gusto saludarlo, Fernando. Parte de las cosas que tenemos que conversar son, en la Comisión de Salud está la discusión sobre esta posible acusación constitucional contra el ministro y también se están viendo una serie de otras cosas. Por ejemplo, los temas, tengo tres para conversar con usted de entrada. Sí. Una es esta denuncia que hubo ante la Contraloría porque no se consideraran las farmacias populares en las aplicaciones de medicamentos que lanzó el Ministerio de Salud. Ese es un fenómeno nuevo, la farmacia popular, que fue introducido, entiendo, por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hace ya varios años, pero que tiene que, me imagino, normalizarse, ser parte del estándar, y aparentemente esta era una oportunidad y no fue. Claro, efectivamente esa aplicación se lanzó hace un par de semanas atrás y tiene un sentido interesante, que es ser un comparador de precios, para poder elegir un producto que está buscando uno con distintos valores en las farmacias que estén más cercanas al lugar donde uno se ubica. El problema es que está situado solo en referencia a las cadenas de farmacias. Y recordemos que hay no solo farmacias populares, sino que también existen farmacias de barrio, que son aquellas independientes que no son parte de una cadena, que son de un propietario, y que existen también en muchas comunas del país. Entonces, yo creo que hay mérito en esa denuncia en cuanto a que no se incorporó ninguno de estos dos tipos, ni las farmacias independientes ni las farmacias comunales o populares que tienen algunos municipios. Por lo tanto, yo espero, más allá del resultado de la denuncia, que el gobierno corrija rápidamente esa aplicación, porque yo creo que es útil, pero tiene que tener toda la información suficiente para que la gente sepa de verdad todas las alternativas, y no solamente las cadenas de farmacia en el momento de buscar un remedio. Sí, ahora han habido diputados que han planteado esto como si fuese intencional. ¿Usted cree que hubo alguna intención en no incluir las farmacias populares, o fue básicamente el que el fenómeno es lo suficientemente nuevo como para que no fuera considerado, no estuviera todavía estandarizado como parte del mercado? Sí, no, yo creo que esto último, no estoy mirando bajo el agua como que hubiera habido una intención muy precisa. Pero yo creo que es fácilmente corregible en la medida que ellos consideran el universo de todos los lugares en que se venden los medicamentos. Y eso podría subsanarse rápidamente. Así que espero, más allá del resultado de la denuncia, que esto sea una aplicación útil, que se difunda más y que tenga el total de todas las farmacias que corresponde a un sector determinado. Creo que eso es lo valioso. ¿Usted está de acuerdo con que cabe hacer una acusación constitucional contra el ministro de Salud? Lo hemos analizado en la bancada del Partido Socialista el día de ayer, con dos informes jurídicos distintos, y la verdad es que no se ve un fundamento claro respecto a una transgresión legal. ¿A qué me refiero con esto? Que la Constitución y todas las normas piden requisitos mínimos para hacer este tipo de acusaciones y que no aparezcan como una especie de conspiración, ¿cierto?, para sacar a un ministro sin un argumento. Y en ese sentido lo que aquí pasó, que no le resto gravedad, el famoso protocolo de interrupción del embarazo, claro que ha significado un gran dolor de cabeza, pero ocurre que es un protocolo, o sea, un rango inferior a una ley. Y muchas veces ha sucedido en distintos temas que distintos gobiernos además han elaborado protocolos, reglamentos, decretos, que a veces pasan por un control de la misma Contraloría, cuando son reglamentos sobre todo, pero no se trata de una ley ni tampoco de una acción contumaz, es decir, una especie de perseveración en intentar sacar adelante una cierta normativa sin tener en consideración la ley vigente. Esa configuración jurídica, yo no soy abogado, pero que es bastante clara en los informes que hemos recibido, no se ve en esta situación, y por lo tanto para el Partido Socialista se ve distante la posibilidad de ir
a una acusación constitucional, lo que no le quita el fundamento de que aquí los errores que ha cometido el Ministerio de Salud han sido bastante notorios y serios, tal vez incluso con un poquito de arrogancia en la manera, en el estilo de querer sacar adelante las cosas, que ha llevado a estas sucesivas errores en ese ministerio y también en el gobierno, en otros temas también que se pueden tocar. Pero en este caso, al menos no vemos una razonabilidad ni tampoco la votación suficiente. Ya hay sectores como la democracia cristiana que se han restado completamente a esta opción. Por lo tanto, yo veo distante que esto tenga viabilidad, sinceramente. Más aún, sí que uno toma en cuenta, usted lo mencionó ahí al pasar, que la ministra de Salud anterior también hizo un protocolo que fue de alguna manera tocado en esta objeción de Contraloría. Sí, pero ahí la objeción es de forma, En el caso del actual es de forma y de fondo, porque el detalle de todo el informe que hace la Contraloría alude muy directamente a la transgresión de aspectos de la ley a través de un reglamento. Para que la gente lo comprenda, bueno, el rango máximo son las leyes, los rangos inferiores de aplicación son los reglamentos, protocolos, y en este caso ese protocolo tenía un alcance que llegaba prácticamente a vulnerar lo que era el sentido primitivo de la ley, sobre todo en dos cosas, que son las que esperamos corrija el nuevo reglamento que tendrá que dictar el Ministerio de Salud, que son, uno, garantizar de que todos los hospitales públicos van a establecer el derecho inalienable y que una mujer puede interrumpir si tiene alguna de las causales. Dos, que si hay una clínica en convenio con un hospital, esa clínica se entiende que es parte de la red pública en la medida que sustituye a la red pública por ese convenio y por lo tanto se tiene que atener al derecho y por tanto no puede hacer objeción institucional de conciencia. Y tercero, que obviamente si esa objeción institucional se quiere aplicar, no puede ser sosteniendo convenios con el Estado. Esos son parámetros que el Ministerio de Salud debiera colocar en el nuevo reglamento que tiene que dictar. Entre paréntesis, hoy día tiene que ir el Ministro de Salud a la Cámara de Diputados nuevamente, porque hay una sesión especial donde se van a abordar los casos de hospitales y clínicas en el sur de Chile, precisamente, por ejemplo, Osorno, sí, donde clínica y hospital de Osorno, según la normativa anterior, hasta hace pocos días, se declaraban objetores de conciencia institucionales. Hoy día ya sabemos que el hospital de Osorno no puede, ni ningún hospital puede declararse objetor de conciencia. Las clínicas sí, pero las clínicas definiendo si mantienen o no los convenios, sí que las tienen. Ahora, en el caso particular de esa situación, diputado, sí. ¿Cuál es qué es efectivamente lo que está pasando en esa zona? ¿Qué se hace si es que el hospital declara ser objetor de conciencia y llega una mujer a intentar interrumpir su embarazo? Bueno, bajo la situación clarificada hoy, no puede el hospital declararse objetor institucional. Lo que puede suceder es que, supongamos que el 100% de los médicos dijeran individualmente que son objetores de conciencia. Supongamos ese escenario. Sí. En ese caso va a estar obligado, y eso deberá figurar en el nuevo reglamento, que el Ministerio debe garantizar que en cada turno, en cada horario de trabajo, siempre exista la disponibilidad de otro médico, sea presencialmente o de llamada, en fin, para resolver el caso de una mujer que llegue con alguna de las causales de aborto, de manera tal de que nunca interrumpa el hospital como institución la atención de una mujer, más allá de que individualmente un médico diga que no quiere atenderla. Eso es lo que debiera suceder y debiera estar escrito claramente así en la nueva reglamentación, y eso para todos los hospitales. Y por lo tanto, lo que pasa es, para nosotros es muy complicado todo este tema como legisladores, porque nunca estuvo en el debate de 2 años en el Congreso la objeción institucional, y si uno va a mirar otros países, la verdad es que esta es una situación bastante rara la que tiene Chile, porque las instituciones no tienen conciencia, son instituciones con personalidad jurídica, pero la objeción de conciencia en la legislación comparada de otros países, en fin, primero es una excepción excepcionalísima, porque si no, imagínese usted, uno tendría que tener objeción de conciencia para todo, prácticamente. Si a mí me llega una multa, poco menos que alguien tendría que decir yo tengo objeción de conciencia y no la pago. Estoy llevándolo al extremo. Me refiero a que
en Chile la instalación de esta figura por el Tribunal Constitucional. Ojo, nosotros estamos obligados en esta ley solo por el Tribunal Constitucional a recoger estas objeciones de instituciones, no de personas. Bueno, como esto se trató de colocar como parte del paisaje de alguna manera, y esa es nuestra crítica del Ministerio de Salud, y ahora tuvo que echar marcha atrás, queremos que en el nuevo reglamento, cuando esto se dicte, lo que prime, lo que domine la escena, sea la garantía del derecho, y acotemos al tamaño natural la excepcionalidad que es esta llamada objeción de conciencia. Eso es lo lógico que debiéramos tener cuando ya esto se resuelva de una vez por todas los próximos días. Estamos conversando con Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud. Diputado, hay una situación que afecta al país y en realidad funciona en todo el mundo, pero que tiene un particular anclaje en el sector de salud. Se lo voy a poner en la forma de una pregunta. Si todas las personas que son extranjeras y que trabajan en el ámbito de la salud hoy día, desde los choferes de ambulancia, juniors, médicos, enfermeras, paramédicos, dejaran de ir a trabajar, ¿cuánto se afecta al sistema público de salud? Si todos los extranjeros. Todas las personas que son extranjeras, que están en Chile y que trabajan en el sector público de salud. ¿Cuántas y dejaron hoy día no sé, se quedan en sus casas? ¿Cuánto se afecta al sistema público de salud? En el caso de la atención primaria, yo creo que afectaría más o menos el 70%. 70%, eso. En el caso de los hospitales, yo creo que afectaría alrededor del 20-25% aproximadamente. ¿Y cuál? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque la razón es porque la gran población de médicos y personal de salud, que no es de ahora solamente, sino que ya viene hace varios años llegando al país a trabajar, lo ha hecho esencialmente en la atención primaria como punto de entrada, porque son puestos de trabajo que el personal chileno ha ido dejando de lado por bajas remuneraciones desde hace bastante tiempo. Entonces este fue el nicho principal que se fue ocupando a tal punto que hoy día es la mayoría, y la gente eso lo puede percibir en todas partes, en todas las comunas de Chile, son lugares ocupados por profesionales extranjeros. En los hospitales menos, porque ahí se requieren especialistas normalmente, y donde estamos teniendo bastante llegada de especialistas en los últimos 2 años, fíjese usted, es de Venezuela. Uh-huh. Antes era de Cuba, también de Ecuador, pero ahora el gran flujo de médicos especialistas viene de Venezuela. Entonces, pero no tiene tal nivel de impacto como en la atención primaria, que es un fenómeno que viene por lo menos hace unos 15 años atrás. Sí, y en términos de, por ejemplo, la regularización de sus papeles en el ámbito de la salud, ¿es distinto de lo que pasa en otras partes? ¿En el campo o en la minería o en el servicio? ¿Y por qué? Claro, lo que pasa es que en el caso de los médicos hay una ley que viene del 2009, que es el llamado Examen Médico Nacional, EUNACOM, que es un requisito para que se le pida a los chilenos y a los extranjeros, no es discriminatorio, todos los médicos que egresan de Chile también se les pide, para validar su conocimiento y para poder actuar en el sistema público. Ha ocurrido que este examen de EUNACOM, hasta el año pasado, prácticamente un porcentaje muy alto de médicos extranjeros que daban el examen lo reprobaban en la primera, segunda y tercera vez. La tercera vez llegaban en mejor pie, pero había un porcentaje de reprobación. Y eso era una barrera que naturalmente complicaba las cosas. Ahora uno dice, saquemos la barrera. Claro, pero es relativo, porque uno dice, bueno, este examen es el mínimo minimorum que se le pide a un médico para poder trabajar y saber que tiene cierto conocimiento que garanticen una cierta calidad de atención. Sin embargo, muchos médicos extranjeros han ido mejorando su nivel y se han ido preparando mejor, y de hecho en el último examen de EUNACOM, que fue hace pocos meses atrás, ya superó sobre el 50%, el 60% la cantidad de aprobación por parte de los médicos extranjeros. O sea, esto ha ido teniendo una adaptación interesante de poder aplicarse con mayor fuerza. En los dentistas esto todavía no está operativo, esto es solo para los médicos, y tampoco en otras profesiones de la salud. Esa es, si usted me pregunta, es la única diferencia con otros ámbitos, otras profesiones, que además de revalidar por Cancillería y presentar sus antecedentes, tienen que, en este caso en la medicina, exhibir y dar este examen único nacional, que vale alrededor de
$1.000, que ha sido también otro problema en el caso de algunos países, por ejemplo, en el caso cubano, que hay bastante médico cubano en Chile, fue un problema en algún minuto porque esto es un problema económico también, no todos están preparados de ciertos países para pagar $1.000 de la noche a la mañana y dar estos exámenes. Sin embargo, la Universidad de Chile lo ha ido considerando, lo ha ido mejorando, lo ha ido poniendo más al alcance del conjunto y creo que sigue siendo vigente este examen médico nacional y más médicos extranjeros lo están aprobando, lo cual es positivo porque significa que no hemos rebajado el estándar, sino que lo hemos mantenido, pero sí los profesionales extranjeros se han ido preparando y están en mejores condiciones y le estamos diciendo en el fondo a la población que los médicos que están actuando en el sistema público tienen un nivel adecuado para poder atender y no cometer errores graves. A ver, hay otro tema que sería interesante conversar con usted, diputado, y que tiene que ver con que aparece la eutanasia ahora como una posible nueva discusión en términos de un proyecto de ley, o el buen morir, como se llama, porque en distintos países le ponen palabras que suenen no tan, qué sé yo, griegas, no tan griegas, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿qué tanto hay agua en esa piscina para poder discutirlo en el Parlamento? Bueno, partimos ayer en el debate y yo le diría que hay bastante más agua de la que yo mismo creía, porque resulta que transversalmente yo me he dado cuenta que no solo esto es patrimonio de la izquierda, por decirlo así, sino que distintos sectores de derecha se han manifestado muy, yo diría, anuentes, muy dispuestos. Incluso hoy día se está presentando por Renovación Nacional un proyecto propio sobre eutanasia. Así es. Además, o sea, me ha sorprendido a mí que después de una especie de veto y censura durante largos años, esta es primera vez, Fernando, y que en 28 años de democracia estamos tratando este tema. Usted sabrá y recordará que muchas veces hubo distintos parlamentarios, senadores, diputados que intentaron legislar sobre la eutanasia y se les declaraba inadmisible por las mesas de las corporaciones el debate, o sea, y además por casi las mismas razones que por el aborto. Mucha gente argumentaba religiosamente que bueno, solamente, qué sé yo, Dios tiene la posibilidad de dar vida, claro, y de quitar vida, no las personas. Claro. Bueno, fíjese que esto ha cambiado tanto que ayer estuvimos casi 3 horas escuchando las intervenciones sobre el proyecto con un experto en bioética, testimonios del padre, una niña que pidió la eutanasia, en fin, y se generó una conversación donde usted me pregunta a mí, yo le diría que hoy día casi la unanimidad, prácticamente de gente desde la UDI hasta el Frente Amplio, hay posiciones muy anuentes, con matices, por cierto, pero ¿en qué sentido? De que ya Chile tiene que dar regulación para que la gente pueda decidir en qué escenario va a dejar este mundo, en qué escenario va a poner fin a su vida. Esto tiene, por supuesto, bordes y límites que no son fáciles. Por ejemplo, yo le puedo decir como médico que yo al menos no podría, por juramento hipocrático, y ningún médico, y por eso las asociaciones médicas del mundo en general rechazan una variante de la eutanasia que es la llamada del suicidio asistido, sí. Vale decir, el que un médico le proporcione un veneno o un tóxico a un paciente porque éste le pide ese veneno para morir anticipadamente. Eso está en el juramento hipocrático, es muy difícil. Pero hay 1000 otras cosas en las cuales el cuerpo médico y sobre todo los pacientes pueden tener derechos que hoy día no están garantizados. Por ejemplo, el llamado testimonio o testamento vital. ¿Qué significa eso? Significa que hoy cuando una persona llega a un hospital y vive el grave problema de un familiar que está conectado a un ventilador, que llegó accidentado de tránsito, herido a bala o con un cáncer avanzado, en fin, se le instala a la familia un drama enorme día a día de saber hasta dónde seguir adelante y hasta dónde no. Y todo esto es mirando el rostro de los médicos y los médicos informando, está mejor, está peor, tiene recuperabilidad, no tiene recuperabilidad, va a tener secuelas, no va a tener secuelas. Quiero explicar lo que viven miles de familias todos los días, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿por qué no podrá ser posible que en vez de que esto quede radicado en las familias,
pueda una persona como en Europa, por ejemplo, decir en su sano juicio, antes que le ocurra nada, decir, mire, si yo llego algún día a tener un cáncer, estoy poniendo hipótesis, o llego a tener un accidente muy grave, yo no quiero ser reanimado. Estas cosas en Europa ocurren, se pueden testificar, por decirlo así. Y uno puede respetar ese derecho en la medida que quede claramente regulado en una ley que así lo establezca. Te pongo otro ejemplo de una cosa en que hay una voluntad en vida, pero que no se respeta en la hora final: el trasplante de órganos, la donación de órganos. Hoy día en Chile todos somos donantes universales, salvo alrededor de 100.000 personas que pidieron y declararon en el registro civil que no quiere ser donante. Bueno, si a alguno de nosotros nos pasa un accidente, tenemos un infortunio, ocurre que esa voluntad de ser donante es revocable por un familiar. Así es. Y la mitad de los donantes de órganos se pierden en los hospitales porque llega un familiar en su justo derecho y en el drama que implica eso y dice no, la familia no quiere está de que acuerdo, sea donante. claro. Y se acabó todo. Entonces, estamos hilando fino, lo reconozco, pero también estamos dando derechos a la autonomía de la voluntad de las personas para que también sobre el momento del fin de la vida, como uno escucha a muchas personas en las conversaciones familiares o de amistades, ¿cuánta gente uno no dice hoy día, mire, si a mí me llegara a pasar esto, que yo ya estuviera secuelado, postrado, con una enfermedad invalidante, grave, crónica, ¿sabe qué más? No me hagan nada más. No quiero ni someter a la familia, ni yo mismo, una humillación, un tormento, qué sé yo. Y mucha gente hoy día puede decir, mire, ¿sabe que yo no, esto yo no lo quiero para mí, una muerte agónica, terrible, traumática para todos, que además económicamente puede ser una catástrofe para la familia, tantas cosas que vemos todos los días. Esas situaciones hoy día están solo reguladas en el momento en que ocurren. Nadie hoy día en Chile puede decir, mire, yo quisiera que mi escenario de salida de la vida fuera en estas condiciones. Pues bien, este proyecto de ley, que es mejorable, por supuesto, y lo vamos de hecho a procesar bastante, y vamos a invitar a mucha gente que nos ayude y nos ilumine en el debate, busca precisamente crear condiciones para que la gente pueda de algún modo resolver hasta dónde llegar en su vida, sin que esto signifique una situación que violente a alguien. Le pongo el caso de don Manuel Almeida Medina, médico, fue dirigente político del Partido Socialista, a lo mejor tú mismo lo conociste. Sí, lo conocí, lo entrevisté varias veces. Ya. Bueno, él decidió, producto de una enfermedad grave, querer poner fin a su vida, y él, conociendo las reglas y las normas de Chile, sabiendo que no hay eutanasia, en fin, no esto, él decidió dejar de alimentarse. Ese fue su método para llegar a la muerte anticipadamente, y lo comunicó y lo habló con su familia largamente, escribió un texto que incluso ayer el doctor Coto, que es un experto en bioética, llevó el texto de Manuel Almeida, y Manuel Almeida murió a los 15 días más o menos de haber tomado la decisión de dejar de alimentarse. Ahora ahí tiene que producirse, además, para que eso suceda, tiene que producirse una aceptación por parte de la familia de esa situación. Y tampoco puede intervenir, me imagino, un facultativo o un médico a hacerle un alimento artificial, como por ejemplo se hace en el caso de las huelgas de hambre, cuando hasta un momento dado los intervienen nomás. Bueno, precisamente iba a ese punto, porque hoy día los médicos en los hospitales estamos obligados, por ley chilena, a dar alimentación y oxígeno a todo paciente. Lógico. Ese es un derecho inalienable que el Estado, no una persona, sino que el Estado le garantiza a las personas. ¿Qué pasaría si el día de mañana, yo me pregunto, no tengo una respuesta clara, si el día de mañana en una nueva regulación dijéramos que la alimentación es un acto voluntario de la persona que recibe la alimentación y que pudiera decidir no alimentarse? Estoy colocando un escenario un poquito límite, pero que puede ocurrir a propósito del caso de Almeida. Dicho de otra manera, si usted quiere, ¿por qué alguien habría de protegerlo a uno contra uno mismo, digamos? Lógico, porque, y eso se nos aclaró ayer muy bien, a diferencia de un homicidio, por ejemplo, en que hay una decisión por un lado y una ejecución por otro lado, en ética se le denomina el principio de la
mismidad, yo no lo había manejado ese término, que significa en la bioética que es la misma persona la que decide y ejecuta sobre su propia vida. ¿Sabe usted, diputado? Esa es básicamente la misma racionalidad que usaron muchos en Estados Unidos para intentar, incluso hasta ahora eso funciona así en algunos estados, para que no los obligaran a usar cinturón de seguridad en los autos. Decían, pero claro, ¿por qué razón el Estado me obliga a protegerme de mí mismo? Digamos. Claro. Yo no voy a hacer que yo no use cinturón de seguridad, solo me afecta a mí y es mi voluntad, no afecta a terceros, digamos. Claro, exactamente. Bueno, son decisiones bastante complejas. Le pongo otro ejemplo, un último ejemplo. Sí. Los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Hasta dónde hoy día en Chile todos los recursos judiciales son fallados en las Cortes a favor del principio de la defensa de la vida. Sí. Y la orden de los médicos de transfundir se cumple. Pero si estuviéramos en Europa o en Estados Unidos, eso no sería así. Precisamente porque una persona en su sano juicio podría decidir nunca recibir sangre aunque esté en una condición muy grave que requiera sangre. Cosas de ese tipo, yo creo que son las que tienen que estar en esta discusión. Me parece que eso es inevitable. Me parece interesante lo que plantea usted en el sentido de que para una cosa que probablemente hace, 5 años atrás, no hay que ir tan lejos, hubiese habido un rechazo brutal. Hoy día aparentemente, por lo menos en esta materia, según lo que usted ha ocultado, hay bastante consenso. Sí, por último, decirle que hay un fenómeno en Chile por la tecnología y los avances que se llama encarnizamiento terapéutico. Este es un término que se utiliza y que tiene que ver con que hay un sobreuso de la tecnología médica para rescatar personas que están en condición muy grave o crítica, pero que sin embargo transgrede el límite de la proporcionalidad, por decirlo así, y se abusa muchas veces en el cuerpo médico de estas terapias prácticamente inútiles en muchos casos, solo con el objeto de intentar, yo diría, infructuosamente salvar la vida de una persona. Es en el fondo, en la práctica, el por qué debe quedar, como ha sido en la historia de la medicina, pero hoy día ya no, solo en manos de los médicos las decisiones de la vida o la muerte. No puede ser. Las decisiones sobre la vida o la muerte ya no son patrimonio de una profesión, son patrimonio de los sujetos también. Los sujetos tienen un rol que decir y creo que ahí está el punto que tenemos que avanzar en esta legislación nueva para Chile, porque la gente está pidiendo respuestas frente a esto. Diputado Juan Luis Castro, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Muy amable, Fernando. Hasta pronto. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando La Salvia están en la clave para preguntar.